¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bien, hoy vamos a hablar acerca de la posición del Padre. Hablaremos de la posición del Padre, no de nuestro Padre Celestial, sino de los papás, en el contexto hebreo y judío. Hermanos, y eso tenemos que conocerlo. Es muy importante. La lección de hoy va a ser bien interesante. Hermanos queridos, en el Medio Oriente, la familia es un pequeño reino. La familia es comparada con un pequeño reino sobre el cual el Padre es el jefe supremo. La familia se compara a un pequeño reino y el jefe supremo de ese reino es el Padre. Estoy hablando de la familia hebrea, de la familia judía, cuando la Biblia fue escrita. En la mentalidad oriental, todos los grupos, familias, clanes o tribus deben tener a alguien que sea el padre de ellos. Es decir, el jefe, el que esté por encima de los demás, el que asuma la responsabilidad por ese grupo de personas. Y en este caso es el Padre. Es el Padre el que tiene la supremacía. Hermanos, la autoridad del Padre se extiende a su mujer, su esposa, a sus hijos, a sus nietos y nietas, a sus siervos y siervas y en general a toda la familia. La autoridad del Padre está por encima de todas las demás personas. Cuando Abraham, Isaac y Jacob vivían en tiendas en la tierra prometida, se gobernaban por el mismo sistema. Abraham era el jefe de familia, tenía la autoridad suprema. Luego venía su hijo Isaac y su esposa Sara y Agar e Ismael y todos los demás. Pero Abraham era el padre de todo ello. Cuando la ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel, la autoridad de los padres se reconocía en esa ley que Dios había entregado a su pueblo. Es así. Uno de los 10 mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo capítulo 20, verso número 12. Ustedes conocen ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es que el mandamiento, la ley de Dios que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, ya consideraba el respeto al padre y a la madre también, por supuesto, pero al padre estaba allí. Bien, en la mayoría de los casos, la gran autoridad que el padre tenía la pasaba a su hijo mayor cuando el padre moría. ¿Quién se queda con la autoridad del padre cuando el padre ya no está? Cuando fallece, el hijo mayor. Él tomaba el puesto de jefe cuando el padre fallecía. Así sucedió con Isaac. Vino a ser jefe de la familia de su padre cuando su padre Abraham murió. Él, Isaac y Rebeca, su esposa, habían vivido en la familia bajo la autoridad de Abraham. Pero ahora la autoridad la tiene Isaac, porque Abraham ha muerto. Ismael también era hijo de Abraham y de Agar, una sierva, pero él no recibió herencia. La heredad la recibió Isaac. Entonces, quien tomó el lugar de Abraham fue Isaac y no Ismael, aun cuando ustedes saben que Ismael era mayor que Isaac. Ismael ya era un adolescente cuando nació Isaac, pero no lo heredó porque era hijo de una sierva, de una sirvienta,
no de la esposa. Entonces, hermanos queridos, el puesto que deja el padre lo toma el hijo mayor. En el caso de Isaac, no se dio con Esaú, sino que lo tomó Jacob, pero porque Jacob engañó a su padre Isaac. No porque Isaac se lo hubiese querido dar, porque Isaac se lo iba a entregar a Esaú, el hijo mayor. Aunque eran gemelos, Esaú nació primero. Él era el hijo mayor. Y así tenía que ser. Pero Isaac fue engañado por Jacob y por Rebeca. Así es que Jacob tomó la supremacía, hermanos queridos, ahí por un engaño, pero una supremacía más bien espiritual, porque Jacob tuvo que salir arrancando, porque su hermano Esaú lo iba a matar. Bien, esa es la posición del padre en la cultura hebrea. Él es supremo en la familia, en la tribu, en el clan. Es el padre. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de los hijos hacia los padres? Hermanos, el respeto de los hijos a su padre es universal en el Medio Oriente. Todos los hijos respetan al padre y le obedecen. Muy raras veces se oye decir en la Biblia que un hijo es desobediente. Hay algunos casos, pero en general todos los hijos respetan a sus padres en el Medio Oriente. Es costumbre que un hijo salude a su padre por la mañana besándole la mano, para luego esperar sus órdenes o que el padre le dé permiso para retirarse. Si no tienen aún alguna orden que darle, el padre le da permiso para que se retire. Pero esa era la manera. El hijo saludaba a su papá en la mañana besándole la mano y luego esperaba alguna orden si tenía. La obediencia a los padres se requería en la ley de Moisés. La ley lo ordenaba. Un hijo rebelde y desobediente podía ser castigado hasta con la muerte. ¡Qué serio, mis hermanos! Imagínense castigar a un hijo con la muerte por ser desobediente. Deuteronomio capítulo 21, del verso 18 al verso 21. Miren lo que dice. Escuchen ustedes. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, está diciendo aquí el Deuteronomio, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, dice el verso 18, el 19 dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Eso es lo que van a hacer. Y a la puerta del lugar donde viva, dice el verso 20, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y el verso 21 dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que es hasta causal de apedreamiento, de lapidación, la desobediencia de un hijo a un padre y a una madre? Eso dice ahí, Deuteronomio lo dice. Bueno, entonces el padre es la autoridad máxima de la familia. La máxima autoridad es él. Ahora, ¿cuál es la posición de la madre? Hermanos queridos, tenemos que aprenderla también. Ya son las 8:28. Hoy 23 de septiembre, jueves, día del estudio bíblico, día cuando se aprende de la Biblia y de todo lo que tiene que ver con la Biblia. Así es que tenemos que poner atención porque tenemos que aprender. Bueno, la posición de la madre.
la posición de la esposa en relación con su esposo. Hermanos, la esposa está subordinada al esposo. La mujer no gozaba de completa libertad. No tenía completa libertad. La mujer era tratada no igual a los hombres. No era tratada de la misma manera. El hombre era tratado de otra forma, de una manera distinta. No igual que la mujer. Primero, las mujeres no comen con los hombres. Al esposo y a los hijos varones se les sirve primero. Y la esposa y las hermanas esperan para comer después. Primero come el padre con los varones y después la esposa con las hijas. Era la cultura de aquel entonces, en la época del Antiguo Testamento, hermanos queridos. Era así. Hoy nos parece algo completamente injusto. No corresponde, claro que no, pero era la cultura. La cultura. Cuando iban de paseo, la mujer nunca podía tomar del brazo a su marido, sino que ella tenía que caminar respetuosamente a distancia del marido, más atrás. Eso hoy día parece algo bien escandaloso, pero yo he visto personas así. Para el interior de los campos, a veces he visto al marido caminando al frente y a la mujer como 1,5 metros más atrás de ella. Espero que ya no exista eso, pero en esa época era así. El hombre caminaba al frente y la mujer iba más atrás. Así es. Y cuando la mujer salía a la calle, tenía que salir con velo en su cabeza y cubierta. Completamente cubierta. Hay pasajes del Nuevo Testamento que hablan de eso, hermanos y hermanas. En el Antiguo Testamento era así. En el Medio Oriente las mujeres tenían que salir cubiertas su rostro. ¿No le parece curioso que en la fiesta del hijo pródigo no se habla absolutamente nada de la madre? Se habla solo del padre que recibe al hijo y le pone un anillo, le pone calzado, le pone túnica y dice hagamos fiesta. Uno pensaría que el hijo pródigo sería recibido por la mamá, principalmente. Sería ella la que más extrañaba al hijo, pero en esa historia la madre no aparece en ninguna parte, solo aparece el padre en la historia del hijo pródigo. Bien, se debe entender también que en el Antiguo Testamento la mujer no es considerada una esclava del marido. No es una esclava. Hay otras mujeres que en la familia son esclavas, pero la esposa no. Pero está en un lugar distinto al del hombre. ¿Saben ustedes que las madres tienen gran influencia, para bien o para mal, sobre sus maridos? Hay mujeres que influyeron positivamente sobre sus maridos, pero hay otras que no lo hicieron así. Jezabel, por ejemplo, influyó muy mal sobre el rey Acab, el rey de Israel. Jezabel influyó muy mal en él, y hubieron muchas mujeres que influyeron mal y otras influyeron bien. Sara, por ejemplo, fue tratada por Abraham como una reina. Bueno, Sara significa princesa. Princesa. Él la trató como una reina y en asuntos de familia era Sara la que gobernaba muchas áreas, en muchos aspectos. Dice Génesis 16:6, y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Cómo le está entregando a Sara la autoridad sobre Agar?
Él le está entregando. Él es el patriarca, Él es el que gobierna, Él es el que manda. Pero fíjense la consideración que tiene. Y le dice a Sara, ahí está Agar, tu sierva. Haz como a ti te parezca con ella. Así es, hermanos queridos. Y en Proverbio, capítulo 31, el verso 11, el 26 y el 28. Dice el verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado. Hablando de la mujer, de la esposa. Y no carecerá de ganancias. ¿Se fijan la actitud del hombre hacia la mujer? Entonces, no es una esclava. Hay mujeres que tuvieron mucha influencia sobre sus maridos. Carecerá de ganancia. Abre su boca con sabiduría. Se refiere a la mujer en Proverbios 31. Y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Cómo se habla tan bien de la mujer aquí en este texto? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Entonces, la mujer no es esclava de su marido, y en algunas circunstancias fueron muy consideradas por sus maridos y también por sus hijos. Claro que había una desigualdad, claro que había un trato discriminatorio, pero también no tenemos que olvidar estos aspectos que estamos hablando acerca de la mujer, la esposa, que en algunos casos influyó sobre su marido, para bien o para mal. Ahora, ¿cuál es la posición de la madre en relación con los hijos? Bien, los hijos respetan a la madre, lo mismo que al padre. Los hijos respetan también a la madre. No la miran como una esclava, ni como una sierva, ni como una empleada. No, los hijos hebreos respetan a sus padres, respetan a su madre. Los niños hebreos tienen por lo general un gran respeto por sus madres. Aun cuando lleguen a ser adultos, tienen que respetar a sus madres. En Primera de Reyes, capítulo 2, verso 19, dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Había consideración por parte de los hijos hacia sus madres. Ellos no las trataban con falta de respeto. Es verdad, la mujer tenía una posición debajo del varón, debajo del padre, debajo del hombre, pero sus hijos respetaban a la madre. La respetaban. Cuando nacía un niño, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener? Bueno, saben ustedes que para las mujeres judías era muy importante tener hijos. Ustedes conocen la historia de Ana, cómo ella lloraba y sufría porque no podía tener hijos. La mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, tampoco podía tener hijos. La mamá de Sansón tampoco podía tener hijos. Ana, madre de Samuel, tampoco podía tener hijos. Toda mujer judía anhelaba tener hijos. Las mujeres se alegraban teniendo hijos. Era una dicha, una bienaventuranza. Y por el contrario, cuando una mujer no tenía hijos, se sentía maldita, se sentía maldecida. Fíjense ustedes. Estas son las palabras de Jacob, de Raquel a Jacob. Le dice en Génesis 30, verso 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Se fijan, mis hermanos y hermanas, la importancia de tener hijos? Ella le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Una mujer que no tenía hijos era considerada como una maldición no tener hijos. La ley de Dios enseñaba que los niños eran una señal de bendición. Por eso es que las mujeres querían tener hijos, darle hijos a sus maridos.
porque era señal de bendición. Deuteronomio capítulo 28, verso 4 dice, bendito el fruto de tu vientre. Eso dice. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Pero dice, bendito el fruto de tu vientre. Una mujer que podía concebir hijos era una bendición para la familia, era una bendición para su marido. Un hombre bendecido por Dios era un hombre que tenía hijos, que tenía una esposa que le podía dar hijos. El Salmo 128, verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Se fijan, hermanos? Una mujer que podía dar hijos era como una vid que daba fruto y era una bendición para la familia. Entonces, siendo eso así, imagínense cómo se sentía una mujer que no podía tener hijos. Cómo se sentía respecto de su marido. Es por eso el sentimiento de Sara con Agar, que Agar sí podía tener hijos con Abraham, pero ella no podía. Se sentía maldecida. Es que la esterilidad en el matrimonio se consideraba una maldición. Por eso es que toda mujer quería tener hijos y darle hijos a su esposo. Y a propósito de hijos, ¿saben ustedes que en la cultura hebrea se preferían los hijos antes que las hijas? Y hay una razón para eso, que a lo mejor usted no lo sabía, pero hay una razón por qué se prefieren los hijos en esa cultura antes que las hijas. Siempre existe el deseo por parte de los padres, tanto del papá como de la mamá, para que el primer hijo, el primogénito, el recién nacido, sea un niño más que una niña. Los niños eran bienvenidos en la casa de los hebreos. Los niños siempre son más deseados. ¿Saben por qué? Porque existe la tendencia que cuando nace un hijo, la familia va a aumentar de tamaño. Y como aumenta la familia, aumentan las riquezas, aumenta la importancia. Y una familia que tiene hartos hijos que son jóvenes, pueden ser soldados, pueden ser guerreros, y así le pueden hacer frente a cualquier otra familia. Abraham tenía muchos varones, entre hijos y soldados. Tenía casi un ejército. Entonces era importante para la familia que los hijos fueran varones, porque aumentaba de esa manera la familia. Porque cuando los hijos crecen y se casan, ¿qué hacen ellos? Traen a su esposa a vivir con ellos a la casa del padre. Eso hizo Isaac. Él trajo a su esposa a vivir ahí. Entonces, los hijos varones traen a sus esposas a vivir con ellos y la familia crece. Pero cuando el hijo no es hijo, es una hija, crece la hija, se casa y se va. Es decir, la familia en vez de crecer, disminuye. Porque yéndose la hija, se va ella, pero también se va a llevar los nietos. Porque los nietos van a crecer en la casa del papá de su marido. Por eso ellos querían siempre tener hijos. Porque también es importante para el trabajo, pero también es importante para la guerra. Por eso es que los hebreos siempre preferían los hijos. Cuando nacen mujeres y se casan, se van y la familia se hace más pequeña. Los niños también eran deseados como primogénitos por algo más. Todos querían que su primer hijo fuera varón, porque las mujeres hebreas y los hombres hebreos tenían la esperanza de que uno de esos primogénitos de ellos fuera el Mesías. Porque sabían que el Mesías sería el primogénito de un matrimonio. Entonces ellos pensaban que a lo mejor su hijo, el primogénito, podía ser el Mesías, que iba a librar, iba a dirigir, iba a comandar
al pueblo hebreo. Es por eso que ellos querían tener hijos. Por estos dos motivos, porque podía ser el Mesías y segundo, porque la familia crecía, se hacía más rica y tenía un ejército más grande. Si alguna vez se preguntó por qué los hebreos prefieren siempre a los hijos antes que a las hijas, bueno, ahí tiene dos buenas razones. Cuando un niño nacía, un pequeño niño nacía, eran circuncidados al 8º día de nacido. Eran circuncidados. Y el que hacía la circuncisión decía estas palabras. La circuncisión tiene que ver con el pacto de Dios con Abraham. Se cortaba el prepucio del niño al 8º día. Y la persona que hacía la circuncisión decía estas palabras. Bendito el Señor nuestro Dios, que nos ha santificado por sus preceptos y nos dio la circuncisión. Eso decía la persona que circuncidaba a un niño a los 8 días. Jesús fue llevado al templo al 8º día por sus padres y fue circuncidado allí. Y seguramente quien lo circuncidó dijo, bendito el Señor nuestro Dios, que nos ha santificado por sus preceptos y nos ha dado la circuncisión. Y procedió a circuncidar a Jesús. Después del nacimiento, la mamá judía pasaba un periodo de purificación. Cuando el niño era niño y no niña, la purificación tomaba 14 días. Y si era cuando era un niño, era de 7 días. Y cuando era una niña, era de 14 días. La purificación tomaba más tiempo cuando la que nacía era una niña, eran 14. Y cuando era un niño, eran 7. ¿Qué obligaciones tienen los padres para criar bien a sus hijos? La madre se entendía con la mayor parte del entrenamiento y enseñanza de sus hijos cuando son pequeños. Cuando los niños, hasta los 11 años, la mamá se hacía cargo del niño. Proverbios 31:1 habla de las palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Cuando el niño es pequeñito, la mamá se hace cargo de su entrenamiento. Cuando el niño cumple 12 años, se hace cargo el papá. Es llevado al templo, cuando son judíos, y se hace cargo su papá. Pero las hijas también eran entrenadas por la madre hasta que se casaban. Nunca pasaban a ser entrenadas por su padre. Solamente los niños, a los 12 años. Las niñas siempre eran entrenadas, formadas, educadas por la madre. Pero los niños no. Solo hasta los 11 años era por la madre. Los niños ya crecidos eran enseñados por el padre. Veo Proverbios 6:20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Se fijan? Y no te alejes de la enseñanza de tu mamá. ¿Por qué? Porque la mamá lo enseñó cuando era chiquitito, hasta los 11 años, y luego a los 12 lo enseñó su papá. Y el papá se hace cargo de él. Con la niña no pasa eso. La mamá está a cargo de su hija siempre, hasta que se casa. Hermanos y hermanas, díganme si no ha sido interesante lo que aprendimos hoy día. Dígame cuántas cosas de esto usted no lo sabía. Y yo tampoco, porque lo aprendí cuando tuve que preparar el material. Pero hay cosas que me quedan muy claras y me permite entender mejor el pensamiento, el sistema de la familia. Un padre, un patriarca. Él tenía autoridad suprema sobre la esposa, los hijos, los nietos, los siervos y todos los que vivían en su casa. Sus órdenes no se cuestionaban. Pero también aprendimos que hubieron mujeres que influyeron mucho sobre sus maridos, para bien o para mal. También, cómo los hijos tenían que respetar a la madre.
y cómo los padres criaban a sus hijos. Hermano, todo esto es importante que lo sepamos, porque vamos a comprender mejor, mucho mejor, algunos textos bíblicos y algunos acontecimientos bíblicos. Cómo el padre amante esperaba a su hijo en la puerta que regresara. Y todo lo que tenga que ver con la familia lo vamos a entender ahora que hemos aprendido estas pequeñas cosas sobre la familia hebrea, la familia judía. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes esto que hemos aprendido hoy. ¡Qué interesante, hermanos queridos! ¡Qué interesante! Bien, oremos al Señor. Démosle gracias por lo que hemos aprendido hoy. Y no se olvide, cuando lea la Biblia y aparezcan situaciones de familia, de esposos, de padres, de madres, de hijos, de hijas y todas esas cosas, usted lo va a entender un poquito mejor ahora. Oremos. Buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque hemos aprendido esto que no sabíamos. Y ahora cuando leamos la Biblia y nos encontremos con textos, con situaciones que tienen que ver con la familia, lo entenderemos un poco mejor. Gracias te damos, Señor. Sabemos que esto es parte de la cultura. Y la cultura no es sagrada, es una construcción humana. Ayúdanos, Señor, a entender y hacer la diferencia entre la cultura y tu palabra, porque es así que no la podemos cambiar. Pero la cultura, claro que podemos cambiarla. Podemos cambiar comportamientos. Señor, gracias. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para saber lo que tenemos que dejar de lado y no repetir, no sacralizar ni enseñarlo como palabra tuya, sino quedarnos con el mensaje, con tu mensaje, Señor. Gracias te damos, Padre. Aprendemos más. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.